Hoy hablaremos sobre el máximo exponente de las letras de Perú y uno de los más importantes innovadores de la poesía del siglo XX. Nos referimos a César Abraham Vallejo Mendoza. Este poeta nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, una pequeña ciudad al norte de los Andes peruanos. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo y doña María de los Santos Mendoza, hijos ambos de curas españoles. Vallejo fue el menor de 12 hijos. Su familia fue tradicional y trabajadora, de descendencia indígena y española. Desde pequeño, Vallejo conoció la miseria, pero también el calor de hogar. Estudió primaria en el colegio municipal de su comunidad y su secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. A los 18 años comenzó sus estudios de letras en la Universidad Nacional de Trujillo y fue profesor de Ciro Alegría. Sin embargo, dejó los estudios por razones económicas, pero enseguida los retomó, graduándose con una tesis titulada Romanticismo en la poesía castellana, el 22 de septiembre de 1915. Viajó a Lima a comienzos del año 1918, entablando amistad con González Prada, Eguren y Valdelomar. Vallejo empezó a publicar varios poemas en la revista Sudamérica. En aquella época también mantuvo una corta relación amorosa con Otilia Villanueva. Poco después inició estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1919 publica su primer poemario, Los Heraldos Negros. Con ella logró abrirse camino en la literatura latinoamericana. Al año siguiente viajó a su tierra natal y tras una corta estadía, Vallejo fue acusado injustamente de participar en el incendio de una casa de familia de comerciantes en la ciudad. El poeta pasó 4 meses en la cárcel en Trujillo. Eso no le impidió que siguiera escribiendo y hasta ganó un concurso literario. Aunque el caso no se cerró, un tiempo después pudo salir bajo condiciones y regresó a la capital del país. Allí publicó Trilce en el año 1922. En 1923 viaja a París y desde allá colaboró con algunas revistas peruanas. Los años siguientes estuvieron marcados por una pobreza extrema y un intenso sufrimiento físico y moral. Luego, César comenzó a trabajar para periódicos y revistas, escribió piezas teatrales, relatos y ensayos de intención propagandística, como Rusia, en 1931, año en el cual también publica su novela El Tungsteno. Poco después, viaja a la Unión Soviética y se inscribe en el Partido Comunista de España. En octubre de 1934, Vallejo y Georgette se casan por civil en París, para poco después, luego de 2 años, retomar a España, donde la guerra civil se encontraba en pleno desarrollo. Este hecho me inspira para escribir España aparta de mí este cáliz, en el año 1937. Finalmente, regresa a París, donde fallece a los 46 años, un Viernes Santo, el 15 de abril de 1938, a causa del paludismo. Vallejo abordó varios géneros literarios, siendo el más destacable la poesía, el cual le sirvió para ganarse un lugar entre los mejores poetas del mundo, llegando a ser comparado incluso con el mismo Dante. En este sentido, nos ha dejado 3 libros de poesía que han marcado época. Su poesía es un salto a lo desconocido. El libro Los Heraldos Negros fue el primero que el poeta escribió. Lo hizo durante los años 1915 y 1918. Al respecto, debo mencionar que el poemario no fue publicado sino hasta 1919, debido a que César esperaba un prólogo de Abraham Valdelomar, hecho que nunca se hizo realidad. La obra está compuesta por 69 poemas divididos en 6 bloques, además del primer poema titulado Los Heraldos Negros, que es también el que da nombre al libro. El poemario Trilce fue el segundo escrito por César Vallejo y muestra un antes y un después con respecto al primero. La época en que fue escrito tras la muerte de su madre, un fracaso amoroso y con escándalo, el fallecimiento de su amigo, la pérdida del trabajo, así como el periodo que pasó en la cárcel, hizo que los poemas que forman parte del libro fueran más negativos, con sentimientos de exclusión y violencia a todo lo que había vivido el poeta. Este poemario compone un total de 77 poemas, sin que ninguno de ellos lleve un título.
El libro Poemas Humanos fue publicado en 1939, englobando varios escritos del poeta desde 1923 y 1929, poemas en prosa, así como el poemario España, aparte de Mies de Cáliz. Su viaje a España. Cuando Vallejo viaja a España, menciona que es como volver a mi América hispana, reencarnada por amor del verbo que salva las distancias en el suelo castellano. En la España de entonces se impone la dictadura de Primo de Rivera, y esos viajes le sirven al poeta para apreciar la vida en España, su gente, sus costumbres y además la actividad política. En 1930, cuando ya convivía con Georgette Philippard y después de 2 viajes a la Unión Soviética, el poeta, imbuido del materialismo dialéctico, se afilia al Partido Comunista Español y participa en cédulas marxistas clandestinas en París. La policía sospecha de él y le requisa propaganda comunista. Es denunciado y el gobierno francés lo expulsa de este país por su activismo político. Se traslada a Madrid, donde intensifica su labor literaria. Escribe su novela El Tuxteno y el cuento Pacoyunque. Publica su ensayo Rusia en 1931. Ese mismo año, con el apoyo de sus amigos, publica la segunda edición de Trilce. Este libro es el más radical escrito en lengua castellana por su auténtica tonalidad estética. Llama la atención de los escritores y críticos literarios de España y Europa. Antes de volver a París, al habérsele levantado el impedimento de ingreso a territorio francés, el poeta asiste, el 14 de abril de 1931, a la proclamación de la Segunda República Española. Desde París, siguió de cerca los acontecimientos políticos de España, y al estallar la Guerra Civil en 1936, volvió y estuvo al frente de Madrid, prestando apoyo logístico, repartiendo propaganda republicana, agregando a sus compañeros milicianos. El poeta tenía un especial apego a España. Apostaba porque en este país se instaure un sistema político económico con bases socialistas, y no dudó en entregar su arte, su palabra y acción a este cometido. Por este vínculo existencial y poético, Vallejo clama para que cese ese sufrimiento que le causa ver a la madre España con su vientre abierto por la cruenta guerra que enfrenta a sus propios hijos. La época en que Vallejo escribe Lot Out fue durante la crisis comercial que destruía sistemáticamente no solo una parte considerable de productos elaborados, sino incluso de las mismas fuerzas productivas ya creadas. Esto llevaba a una epidemia social que en cualquier época anterior hubiera parecido absurda, la epidemia de la superproducción. Y esto ocurre porque los empresarios de los Estados Unidos, para resistir la crisis americana, tratan de recuperar sus capitales invertidos en Europa, creándose así un ciclo que se extendió hasta las colonias y los países productores de materias primas, volviéndose una crisis mundial. Solo Rusia no es alcanzada, por no hacer parte de un sistema capitalista. Por ello, Vallejo corresponde a su mayor compromiso con el socialismo soviético, con la ideología marxista, leninista, lo cual marca de manera obvia la obra. Lockout habla sobre el cierre de una empresa y cómo ésta genera consecuencias y contradicciones entre los empresarios y obreros. Cuenta con 5 escenas. En la primera, podemos ver que los obreros son informados sobre el cierre de la fábrica. El director habla de que no es culpa de los dueños, sino de la crisis internacional en el momento. Los obreros furiosos deciden ir al sindicato y buscar una solución a toda la situación. En la segunda escena se encuentran en el Ministerio de Trabajo, donde hay un debate entre los empresarios y el ministro, ya que estos quieren cerrar fábricas o disminuir el sueldo a los obreros. El ministro quiere abogar por los obreros, pero uno de los empresarios lo amenaza con una letra que debe, así ellos toman el control de la situación. Mientras, en la reunión con los obreros, estos eligen 3 delegados para que los representen. Luego, en la reunión de los industriales con los 3 delegados de los obreros, un empresario, Leblanc, tomando aparte a un delegado, Duplessis, trata de comprarlo ofreciéndole dinero, pero este no acepta, entonces lo amenaza con la cárcel. Duplessis no se vende, sale abruptamente y se va a reunir con los otros delegados. La escena número 3, que tiene lugar en el sindicato, trata de las discusiones de los obreros al organizar la huelga.
En un momento dado, uno de los obreros ofrece una verdadera lección de marxismo a sus compañeros. La cuarta escena muestra la represión de la huelga por la policía y el sufrimiento de los obreros y sus familiares. Reina una atmósfera de pánico y muerte. Mientras tanto, los dueños de las fábricas que deben ser cerradas tienen un cabaret acompañados de copetineras, derrochando su dinero en juegos bastante vulgares. La escena termina con el asesinato del guardián por la policía, por haber descubierto que el vigilante era un soplón. La quinta y escena final narra el triunfo de los obreros. La fábrica ya no será cerrada ni los salarios serán disminuidos. Al respecto, esta victoria no es sino un paso hacia la revolución proletaria. Análisis de la obra. Lockout, al formar parte del bagaje final de la producción literaria de Vallejo, parece haber pasado a convertirse en una producción más comercial para gustar a una minoría de personas, que a diferencia de sus poemas, los cuales eran apreciados por un público principalmente culto y conocedor, ahora muestra realidades cotidianas que forman parte de la vida de la gente adinerada de la época. Época en la cual tener dinero era sinónimo de poder hacer lo que uno quiera, y no necesariamente de un nivel cultural digno de admirar. El resultado de ello se pone en evidencia en el maltrato que recibían los obreros por parte de los patrones. En ese sentido, Lockout nos muestra el inicio de lo que sería la revolución de la clase obrera para comenzar a reclamar mejores salarios, al igual que unas mejores condiciones de trabajo. Todo ello se pone en manifiesto cuando consiguen que la fábrica no se cierre, a pesar del poder de los patrones, que querían bajar los sueldos a los trabajadores o terminar cerrando de manera definitiva y dejar en la calle a todos, sin otorgarles ningún tipo de beneficio. Los obreros terminan defendiendo su postura, ya cansados de los abusos por parte de los patrones, de tal forma que todo esfuerzo de corromper a los representantes y defensores de los obreros por parte de los patrones resulta en vano. Según Nadia Quira, César Vallejo escribió esta obra teatral delimitando exactamente la ideología marxista. Según su reseña, esta obra trata de las ideologías, la globalización y la perennización del neoliberalismo. Al respecto, menciona que esta obra está basada en su adhesión al comunismo, ya que Vallejo fue parte del Partido Comunista Español. Toda su obra, escrita en la parte final de su vida, está impregnada de esta ideología, pero es justamente en su obra teatral donde se refleja más nítidamente y de forma muy particular en Lockout, cuya trama gira en torno al cierre de una fábrica, ya que se escribió 10 años después del derrumbe del socialismo en la Unión Soviética. El crítico Sergio Velarde dijo que la dirección escénica es rica en símbolos a pesar de su aparente austeridad. Los actores, todos uniformados y con escasos elementos escenográficos, representan con absoluta veracidad las escenas derrochando fuerza y vitalidad, algunos con un dominio cuerpo y voz envidiable. Quedarán para el recuerdo 3 escenas claves. La imagen de nuestra patria representada en el escenario por nuestro estandarte es la cortina que los politiqueros esquivan para salir del despacho del ministro. La madre dándole vanas esperanzas a sus 2 hijos mientras el padre huelguista es golpeado por las fuerzas del orden y aquellos vivas al final del conflicto, pronunciados con una impotencia perturbadora. Cuando se realizó la primera puesta en escena en el Perú de la mano del productor Carlos La Rosa, se dijo que el mayor acierto del director fue el de no haber caído en la fácil trampa de retratar a los huelguistas como las pobres víctimas de los atropellos perpetrados por los patrones, ya que sus propias conductas llenas de odio y resentimiento provocan al final el daño irreparable que se vaticinaba. El monstruo de la huelga es claro ejemplo de ello. El presentar a la turba como un ser descontrolado y agresivo sirve para entender que la violencia no puede ser, bajo ninguna circunstancia, la solución de cualquier conflicto. La Rosa acierta también en lograr una unidad interpretativa en sus 8 actores, con evidentes desniveles históricos en conjunto, siendo Sandro Latorre el más solvente y convincente de todos. Lockout se convierte en un espectáculo excelente, se podría calificar discretamente de brillante, que revitaliza a nuestro gran literato de Santiago de Chuco y que rescata un interesante texto, que bien pudo caer en el fácil maniqueísmo de la mano de otro director, que no tenga la visión de entregar una puesta en escena honesta y sin desbordes, una de las mejores obras del año.